El almirante Ketfar se encontraba en el puente de su nave insignia, observando el planeta en llamas. La enorme pantalla mostró incendios extendiéndose por la superficie de Kepler 442b. Otro mundo colonial se había atrevido a resistirse. El Imperio. Otro mundo aprendería el precio del desafío. El almirante estaba alto, incluso para un zapiriano. Su piel azulada brillaba bajo las luces del puente. Sus antebrazos se movían, practicaba la eficiencia mientras revisaba informes de batalla en múltiples pantallas. Su gente había gobernado la galaxia durante 3000 años. Aplastaron a todas las especies que se les opusieron. Informe de situación, Kitbar ordenó. Su voz transmitía la autoridad de alguien que jamás había sido desobedecido. El capitán Morbix, su segundo al mando, dio un paso al frente. La colonia minera, la red de defensa ha caído. Sus plataformas orbitales han sido destruidas. La resistencia terrestre es mínima. Kitbar asintió. Así era como siempre sucedía. La séptima flota del Imperio era una de las fuerzas militares más poderosas del galaxia. El puño de la nave insignia Dominion por sí solo tenía suficiente potencia de fuego para destruir sistemas estelares enteros. ¿Ninguna colonia? ¿Podría el mundo hacerles frente? ¿Cuántos sobrevivientes?, le preguntó el almirante. Aproximadamente 2 millones de colonos permanecen en la superficie. Han enviado múltiples solicitudes de rendición. Ignóralas, Cathar dijo fríamente. Continúen el bombardeo. El emperador quiere que este sector quede completamente limpio. Nadie desafía al Imperio y vive para contárselo a otros. La tripulación del puente trabajaba en silencio. Lo habían hecho cientos de veces antes. Las colonias rebeldes fueron destruidas. Sus poblaciones fueron eliminadas. Otras los mundos aprendieron a obedecer sin cuestionar. Así era el Imperio. Kitbar caminó hacia la pantalla táctica. Los puntos rojos mostraban las posiciones de sus barcos. 12 cruceros pesados rodeaban el planeta. 4 destructores patrullaban el sistema exterior. La batalla había terminado antes de empezar. «Señor Comunicaciones», gritó el oficial Selid. «Recibimos señales de socorro del planeta. Nos ruegan que paremos». «Continúen interfiriendo todas las transmisiones», ordenó el almirante. «Ni una palabra de esto debe llegar a otros sistemas antes de que terminemos». El Imperio había perfeccionado el arte del miedo. Cuando las colonias se rebelaron, fueron destruidas por completo. Sin sobrevivientes no hubo testigos. Sin testigos no hubo mártires para inspirar otras rebeliones. Fue simple y efectivo. Kitbar volvió a estudiar la exhibición táctica. Algo se sentía diferente en esto. Operación. Los informes de inteligencia sugerían que esta colonia estaba mejor defendida que la mayoría. Habían logrado destruir 2 naves de patrulla imperiales antes de que llegara la séptima flota. Eso fue inusual. La mayoría de las colonias quedaron dentro horas. Informe de sensores. Él ordenó. El teniente Havok se giró desde su puesto. Todos naves imperiales en posición. No se han detectado naves enemigas en el sistema. Las defensas orbitales de la colonia han sido eliminados. ¿Qué hay de sus armas terrestres? Amenaza mínima. Láseres de minería estándar. Y equipo de construcción. Nada que pueda alcanzarnos en órbita. Kitbar sintió satisfecho. La colonia había opuesto más resistencia de la esperada, pero el resultado nunca estuvo en duda. El Imperio, la tecnología era muy superior a todo lo que estos colonos primitivos podían producir. El almirante regresó a su silla de mando. Estaba hecha de los huesos de una criatura de un mundo que el Imperio había conquistada hace 50 años. La especie entera estaba ahora extinta. Tales trofeos le recordó el poder del Imperio. Al comenzar la fase final de bombardeo, el ordenado. Quiero que este planeta sea inhabitable en 2 horas. El oficial de armas comenzó a atacar las principales ciudades del planeta. Rayos de partículas descendieron de las naves imperiales. Cada explosión podía vaporizar edificios y convertir la arena en vidrio. Los colonos no había protección contra tal poder. Kitbar observó la destrucción con fría satisfacción. Por eso, el Imperio dominaba la galaxia. Poseían las naves más poderosas, las mejores armas y la voluntad de usarlas sin piedad. Otras especies eran débiles. Les importaban cosas como los civiles y la rendición. Tal debilidad les hacía fáciles para derrotar. Sensor del almirante. El oficial Havok gritó de repente. Su voz sonó confundido. Detectó una anomalía energética. La atención de Kebar se agudizó.
¿Qué tipo de anomalía? Desconocida, señor. Parece ser algún tipo de anomalía espacial. Distorsión. Las lecturas no coinciden con nada en nuestras bases de datos. El almirante frunció el ceño. En 3 décadas de servicio, él había visto todo tipo de fenómenos espaciales. Erupciones solares, ondas gravitacionales, tormentas cuánticas. Nada le sorprendió. Ya no estaba, pero su oficial de sensores parecía genuinamente desconcertado. Muéstrame, Qatar ordenado. La pantalla principal cambió para mostrar los datos del sensor. Una extraña onda apareció en el espacio a unos 20.000 kilómetros desde la flota. Parecían olas moviéndose a través de agua invisible. Las lecturas de energía fluctuaban enormemente. ¿Podría ser un fenómeno natural?, preguntó el almirante. Negativo, señor. Los patrones de energía son demasiado regulares, demasiado controlados. Esto parece ser artificial. Qatar sintió un escalofrío recorrer su columna. Artificial significaba tecnología. Tecnología significaba otra especie. Pero eso era imposible. La inteligencia imperial inspeccionó todo este sector. No existían civilizaciones avanzadas en un radio de 100 años luz. Todas las naves, alerta amarilla. Él comandaba, mantenía el bombardeo, pero se preparaba para un posible contacto. La tripulación del puente avanzaba con mayor rapidez. Urgencia. La alerta amarilla significaba una amenaza potencial. La séptima flota no se había enfrentado a una amenaza real en más de 5 años. La mayoría de sus misiones recientes habían sido simples supresiones de colonias. El espacio, la distorsión se hizo mayor. Las lecturas de energía aumentaron constantemente. Lo que sea que estuviera causando este fenómeno fue poderoso. Muy poderoso. El almirante Havok informó. Distorsión se está expandiendo. Los niveles de energía están ahora más allá de nuestra escala de medición. Kidbar se aferró a su silla de mando. En todos sus años de servicio, nunca se había encontrado con tecnología que pudiera superar sensores imperiales. La ciencia del imperio era la más avanzada de la galaxia. Habían conquistado cientos de especies y absorbido su conocimiento. ¿Podría ser esto algún tipo de arma?, preguntó el capitán, preguntó Morbix. Desconocido, respondió el almirante. Todas las naves, alerta roja, alto punto bombardeo y prepararse para el combate. La flota imperial se movió en formación defensiva. El puño del dominio tomó posición de punta, mientras los cruceros formaban una pantalla protectora. Los destructores se movieron a posiciones de flanqueo. Era una formación que nunca les había fallado. La distorsión espacial alcanzó un tamaño crítico. Energía, las lecturas alcanzaron su punto máximo más allá de todas las escalas conocidas. Entonces, de repente, el espacio mismo pareció desgarro abierto. Algo emergió de la grieta. Qatar miró la pantalla en estado de shock. Una nave se materializó de la distorsión, pero no se parecía a nada que hubiera visto antes. La embarcación era elegante y angular, construida con principios de diseño que parecían imposibles. Su casco era gris oscuro con marcas extrañas que no coincidían con ninguna especie conocida. Informe, exigió. Embarcación de aproximadamente 800 milímetros de eslora. Havok anunciado. Configuración desconocida. Material del casco desconocido. Firma energética. Almirante. Su potencia de salida se lee como imposible. Imposible como el núcleo energético. Parece estar generando más energía que toda nuestra flota combinada, pero eso no puede ser exacto. Qatar estudió la nave desconocida. Era más pequeña que su buque insignia, pero parecía mucho más avanzado. El diseño del casco sugería una increíble habilidad de ingeniería, sin espacio desperdiciado, sin componentes innecesarios. Todo tenía un propósito. Intenta contactarlos, ordenó. El oficial de comunicaciones Selit trabajaba en su puesto. No hay respuesta a la frecuencia estándar, señor. No están reconociendo nuestras señales. La nave desconocida se acercó a la Imperial Flota. Su aproximación fue lenta y deliberada. Había algo depredador en la forma en que se movía, como un cazador estudiando a su presa. ¿Estado de alarma?, preguntó Qatar. Todas las naves imperiales, informe listo para el combate, respondió el oficial de armas. Cañones de partículas cargados, tubos de misiles cargados. El almirante consideró sus opciones. Este barco desconocido podría ser un explorador para una flota mayor. Podría llevar armas más allá del entendimiento imperial.
O podrían ser exploradores inofensivos que se habían topado con el sistema equivocado. Pero Qatar no había llegado a almirante arriesgándose. La política del imperio era clara. Destruyan las amenazas desconocidas antes de que se conviertan en problemas. Apunten a la nave desconocida, ordenó. Prepárense para disparar a mi orden. La tripulación del puente apuntó con sus armas a la extraña nave. Apuntando, los sistemas confirmaron una conexión sólida. La potencia de fuego combinada de la flota imperial podría destruir cualquier nave conocida en segundos. La nave desconocida continuó su aproximación. No hizo movimientos amenazantes. No mostraba señales de preparar armas, pero algo en su presencia parecía extraño. Peligroso. El almirante Selit gritó. Recibo una transmisión de la nave desconocida. Sí, señor. Están transmitiendo en múltiples frecuencias en perfecto estándar galáctico. Kidvar se sorprendió. El estándar galáctico era el idioma oficial del imperio. Solo los ciudadanos imperiales y las especies conquistadas lo conocían. ¿Cómo podía una civilización desconocida hablarlo con tanta fluidez? Pásalo, ordenó. Una voz llenó el puente. Era tranquila, controlada, y transmitía el acento que Kidvar nunca había oído antes. Flota imperial, les habla la capitana Sara, Chen de la nave de la Commonwealth Terran. Retribución. Cesarás inmediatamente tu ataque contra la población civil de abajo y retirarás tus fuerzas de este lugar. Sistema. El silencio cayó sobre el puente. En 3000 años de historia imperial, nadie había dado órdenes al imperio. No, la especie jamás había exigido nada a las fuerzas imperiales. La audacia fue más allá comprensión. Kit sintió que la ira le subía al pecho. Estos seres desconocidos, estos terranos, se atrevieron a darle órdenes. Se atrevieron a interferir en las operaciones imperiales. Abran un canal. Ordenó: canal abierto, señor. La voz del almirante transmitía toda la autoridad del imperio. Nave desconocida, estás interfiriendo con las operaciones imperiales legítimas. Este sistema está bajo jurisdicción imperial. Retírese de inmediato o afronte las consecuencias. La respuesta llegó rápidamente. El ser humano. La voz permaneció tranquila, casi aburrida. Almirante, sus acciones actuales constituyen un genocidio contra la población civil. Esto es inaceptable. Tienes 1 minuto para cumplir con nuestras exigencias. Kitabar no podía creer lo que estaba diciendo. Audiencia. Un solo barco desconocido amenazaba a toda la séptima flota. La arrogancia era asombrosa. Capitán Morvex, dijo en voz baja, recuérdame cuántas civilizaciones han triunfado. Amenazaron al imperio. Ninguno, señor, respondió Morvex. Todas las especies que se nos han opuesto han sido eliminados. El almirante sonrió fríamente. Exactamente. Y estos terrícolas aprenderán la misma lección. Abrió el canal de nuevo. Nave desconocida, tienes 10 segundos para abandonar este sistema. Después serás destruido. Comenzó la cuenta regresiva. 10 segundos para salvarse del poder de la flota imperial. 10 segundos para reconocer la inutilidad de oponerse al imperio. La nave desconocida, la retribución, no hizo ningún moverse para retirarse. Simplemente esperó como si la amenaza imperial no significara nada. Pasaron 10 segundos. ¡Fuego!, ordenó el almirante Kidvar. La flota imperial desató su furia. Rayos de partículas y misiles salieron disparados de cada nave. Suficiente potencia de fuego para destrozar una luna. Convergieron hacia la nave desconocida. El bombardeo de energía impactó la nave terrestre y simplemente desapareció. Cathar se quedó mirando en estado de shock. La retribución permaneció intacto en el espacio. Sus escudos habían absorbido todo el ataque imperial sin ningún efecto visible. Energía. Las lecturas mostraron que la nave humana había convertido de alguna manera la energía entrante y la había alimentado a sus propios sistemas de energía. Es imposible, susurró el capitán Morbs. La voz humana regresó. Hace más frío ahora. Ese fue su disparo de advertencia, almirante. Este es el nuestro. El Retribution disparó un único rayo de energía blanca brillante. Duró menos de 1 segundo. El destructor imperial, filo de la victoria, simplemente dejó de existir. Sin explosión, sin campo de escombros. Un momento estaba allí. Al siguiente había desaparecido. Cathar sintió miedo por primera vez en décadas. El destructor más avanzado del imperio se había vaporizado al instante. El poder requerido para tal destrucción estaba más allá de la ciencia imperial. ¿Qué son?
¿A dónde nos enfrentamos?, preguntó en voz baja. Nadie en el puente tenía una respuesta. Una nave humana desconocida esperaba en el espacio como si destruir un destructor imperial no significara nada para ellos. Como si la séptima flota no representaba ninguna amenaza. El almirante Cathar se dio cuenta de que todo había cambiado. El imperio se había encontrado algo nuevo, algo peligroso, algo que realmente podría desafiar su reinado de 3000 años. Ella, peor pesadilla de la galaxia, había llegado y hablaba con voz humana. El almirante Ketabar se quedó mirando el espacio vacío donde la victoria había llegado momentos antes. Su mente luchaba por procesar lo sucedido. Destructores imperiales no se suponía que simplemente desaparecieran. Estaban construidos con la armadura más fuerte de la galaxia. Llevaban escudos que podía resistir impactos directos de armas estelares. Sin embargo, esta nave humana desconocida había aniquilado a uno de un solo disparo. Análisis de sensores, ordenó con voz firme y controlada. Teniente Havok trabajaba frenéticamente en su puesto. Señor, la firma del arma no se parece a nada en nuestras bases de datos. Parece haber habido alguna forma de corriente de antimateria controlada. Pero la tecnología de contención está más allá de nuestro alcance. Comprensión. Las armas de antimateria eran teóricas para el imperio. Sus científicos habían intentado desarrollarlas para siglos, pero nunca pudo resolver los problemas de contención. La energía necesaria para controlar la antimateria era enorme. Los riesgos eran demasiado grandes. Sin embargo, estos humanos acababan de usar un arma así, tan casualmente como disparar un láser estándar. Almirante, dijo el capitán Morfke en voz baja, quizás deberíamos reconsiderar nuestra posición. Kidbar se giró para mirar fijamente a su segundo al mando. ¿Estás sugiriendo que nos retiremos de un solo buque enemigo? Señor, acaban de destruir uno de nuestros barcos sin esfuerzo. La tecnología parece ser significativamente más avanzada que la nuestra. El almirante sintió que la rabia crecía en su pecho. El imperio no se retiró. No negociaron desde posiciones de debilidad. Durante 3000 años habían sido la fuerza más poderosa de la galaxia. Ninguna nave podía cambiar eso. Todas las naves, manténganse en posición, ordenó. Prepárense para el asalto total. Patrón Omega. Patrón Omega era la formación de ataque más devastadora de la flota imperial. Cada nave concentraba su máxima potencia de fuego en un solo objetivo. La energía combinada podría destruir estaciones espaciales o naves capitales. Señor, el oficial de comunicaciones interrumpió. La nave humana está transmitiendo de nuevo. Comuníquelo. La voz de la capitana Chen llenó el puente una vez más. Todavía sonaba tranquila, como si vaporizar un destructor imperial fuera rutina. Almirante, parece que tiene dificultades para comprender la situación. Déjame aclararlo. Sabemos de tu imperio, sabemos de tu conquista de esta galaxia, sabemos de los miles de millones de vidas inocentes que has destruido. Cathar sintió un escalofrío. ¿Cómo pudieron estas? Los humanos conocían la historia imperial. Su nave había aparecido de la nada. No, los informes de inteligencia mencionaron alguna especie llamada Terran. El capitán humano continuó. También sabemos sobre tu operación actual aquí. El asesinato de 2 millones de colonos. Esto termina ya. ¿Quiénes son?, preguntó el almirante. ¿Qué especie? ¿Qué sistema estelar? Somos humanos. De un planeta llamado Tierra. Y estamos aquí para detenerte. Tierra. El nombre no le decía nada a Kethbar. Cartas estelares imperiales. No contenía ningún mundo con ese nombre. Estos humanos afirmaban provenir de un lugar completamente desconocido. Imposible, dijo. La inteligencia imperial ha inspeccionado todo este brazo galáctico. No existen civilizaciones avanzadas más allá de nuestras fronteras. Un sonido llegó por el canal de comunicación. El almirante tardó un instante en reconocerlo como una risa. Su inteligencia no es tan completa como cree. El capitán Chen respondió. Lo hemos estado observando durante algún tiempo. Almirante, estoy aprendiendo sobre sus métodos, su tecnología, sus debilidades. Las palabras golpearon a Cathar como un golpe físico. El imperio tenía debilidades. Su tecnología era la más avanzada de la galaxia. Su ejército nunca había sido derrotado. Estás fanfarroneando, dijo. Ninguna especie posee tecnología superior a la del imperio. ¿Te gustaría una demostración?
Antes de que el almirante pudiera responder, la retribución se movió. La nave humana aceleró a una velocidad imposible. Velocidades cubriendo miles de kilómetros en segundos. Los sensores imperiales no pudieron rastrear algo que se movía tan rápido. La nave terrestre se detuvo justo enfrente del puño del dominio. A esta distancia, las armas de la nave insignia no podían fallar, pero los humanos se habían colocado en la posición más vulnerable posible. El almirante Havok informó: Stan realizan escaneos detallados de nuestra nave. Sus sensores penetran nuestros escudos como si no existieran. Eso es imposible. La tecnología de escudos imperial es impenetrable. Señor, están accediendo a nuestros sistemas informáticos. Keiter sintió que el pánico aumentaba. El imperio, las computadoras militares contenían información clasificada sobre los movimientos de la flota, especificaciones de armas y estrategias. Planes. Si un enemigo accediera a esos datos, podría comprometer las operaciones por toda la galaxia. Activen los protocolos de seguridad. Cierren todas las conexiones externas. Lo intento, señor, pero el software de intrusión está eludiendo todas las medidas de seguridad. Es como si nuestras defensas no existieran. La pantalla principal parpadeó y cambió. En lugar de mostrar la pantalla táctica, ahora mostraba al capitán Chen sentado en lo que parecía ser el puente de la nave humana. Era más pequeña de lo que Kezar esperaba. Los humanos parecían ser aproximadamente del mismo tamaño que la mayoría de las especies galácticas. Su piel era pálida, su cabello oscuro, y sus ojos mostraban una inteligencia que incomodó al almirante. «Hola, almirante Ketbar», dijo como si eran viejos amigos. «Gracias por darnos acceso a las computadoras de su nave. Fue muy útil. ¿Cómo sabes mi nombre? Tus archivos personales son bastante detallados. Nací en Zephyr de primera, graduado como el mejor de su clase de la Academia Naval Imperial. 43 años de servicio. 206 mundos conquistados. Bajas civiles estimadas bajo su mando. 100 millones. La precisión de la información impactó a Keiter. Esos registros estaban clasificados al más alto nivel. Niveles. Solo el propio emperador debería tener acceso a esos datos. ¿Qué quieres?, preguntó. Sencillo. Retira tu flota de este sistema. Permita que los colonos evacúen de manera segura, ponga fin a su campaña de genocidio, y si me niego, la expresión del capitán Chen se enfrió. Entonces te detendremos nosotros mismos. El almirante se rió, aunque no le hizo gracia. Ustedes tienen un barco, nosotros tenemos 13. Nuestra potencia de fuego combinada podría destruir flotas enteras. ¿Podría ser? El ser humano, preguntó. Vamos a averiguarlo. La pantalla volvió a la vista táctica, pero ahora mostró algo que heló la sangre de Ketbar. La retribución ya no estaba sola. Las naves se materializaban por todo el sistema. Docenas de ellos. Cada uno era tan elegante y avanzado como la primera nave humana. Aparecieron de la nada. Su tecnología les permite eludir todos los sensores imperiales. ¿Cuántas naves tienes?, el almirante susurró. Basta, respondió el capitán Chen. Keitbar contó los naves que aparecían en sus sensores. 20, 30, 40 más seguían materializándose. Cada una mostró las mismas lecturas de energía imposibles que la retribución. Este es el tercer flota. El capitán Chen anunció 57 buques. Estamos aquí para garantizar la seguridad de los colonos de abajo y demostrar que la expansión de su imperio termina aquí. La mente del almirante se aceleró. 57 los barcos eran una fuerza significativa. Pero la séptima flota imperial se había enfrentado a enemigos mayores antes. El número por sí solo no bastaría garantizar la victoria. Pero estos no eran barcos comunes. La brecha tecnológica era enorme. Si cada nave humana pudiera destruir las naves imperiales tan fácilmente como la retribución había tenido lugar, entonces la séptima flota ya estaba derrotada. Almirante Capitán Morphy dijo en voz baja: «Recomiendo que contactemos con el Comando Imperial para pedir refuerzos. Envía un mensaje prioritario al cuartel general de la flota. Diles que nos hemos topado con un enemigo desconocido con tecnología superior». El oficial de comunicaciones Zelit trabajaba en su puesto y luego levantó la vista confundido. «Señor, nuestras comunicaciones de largo alcance están siendo interferidas. No puedo establecer contacto con el espacio imperial. Los humanos habían cortado su capacidad para pedir ayuda. La séptima flota de los Yi estaba aislada, superada en número y armamento.
El capitán, la voz de Chen regresó. Almirante, tiene una última oportunidad. Retírense pacíficamente. Ordenen a sus naves que abandonen el sistema. Permitan que los colonos evacúen a seguridad. Nadie más tiene por qué morir hoy. Kid consideró sus opciones. Retirada. Sería humillante. Sería la primera vez en la historia imperial que una flota se retiraba ante el enemigo. Oposición. Su carrera habría terminado. Su reputación quedaría destruida. Pero quedarse significaba luchar contra un enemigo que no entendía, con una tecnología que no podía contrarrestar. ¿Qué garantía tengo? ¿De verdad que no nos atacarás si nos retiramos?, preguntó. Tienes mi palabra como oficial de la mancomunidad Terran. No estamos aquí para conquistar ni destruir. Estamos aquí para proteger vidas inocentes. El concepto era ajeno a los cátaros. El imperio conquistaba para expandir territorio y recursos. Destruían enemigos para prevenir amenazas futuras. La idea de una intervención militar solo para proteger a desconocidos carecía de sentido. ¿Por qué te importa? ¿Qué hay de estos colonos? No son su gente. Porque el genocidio está mal, almirante. Porque toda especie tiene derecho a existir. Porque el poder debe usarse para proteger, no para destruir. Tal pensamiento era una debilidad en la doctrina imperial. El fuerte gobernaba al débil. Lo avanzado conquistó lo primitivo. Este era el orden natural del universo. Pero estos humanos habían demostrado una fuerza que superaba las capacidades imperiales. Su tecnología era superior. Las tácticas eran sofisticadas. Su coordinación era impecable. Si eran débiles, ¿qué hacía eso a los ¿Imperio? Señor. Havok informó. Estoy detectando acumulaciones masivas de energía de todas las naves humanas. Se están preparando para disparar. Katar miró la pantalla táctica. 57 naves enemigas rodeaban su flota, cada una capaz de destruir naves imperiales con un solo disparo. Si abrieron fuego simultáneamente, la séptima flota sería aniquilada en segundos. El almirante capitán Chen dijo, «Yo necesitamos tu decisión. Retírate o te eliminaremos nosotros mismos». El momento se prolongó interminablemente. 3000 años de supremacía imperial equilibrado en la elección de Kat y Var. Retirarse y admitir la debilidad, o luchar y enfrentar ciertas destrucción. El orgullo se valió del instinto de supervivencia. El imperio nunca había. Se rindió, nunca se retiró, nunca mostró debilidad ante ningún enemigo. Pero el imperio, nunca se había enfrentado a humanos. Todas las naves, dijo lentamente el almirante. Prepárense para retirarse del sistema. El capitán Morph lo miró conmocionado. Señor, escuchó la orden. Indique a todos los buques que retrocedan al nivel mínimo seguro distancia. La flota imperial comenzó a moverse. Enormes buques de guerra que nunca habían. La derrota conocida se retiró lentamente de una fuerza humana menor. Parecía el fin del mundo. Una sabia decisión. El almirante y capitán Chen dijeron, pueden permanecer en el sistema exterior hasta que se complete la evacuación. Entonces, irse y no regresar. Y si el comando imperial envía una flota más grande, entonces, nos ocuparemos de esa flota mayor, de la misma manera que te tratamos a ti. Los humanos hablaban como si estuvieran derrotando a las fuerzas imperiales. Fue fácil, como si el poderío militar del imperio no significara nada para ellos. Kitbar observó cómo sus naves se retiraban y se preguntó qué diría su informe. ¿Cómo podría explicar que la humanidad había aparecido en ninguna parte? Y obligó al imperio a rendirse sin una verdadera lucha. Más importante aún, ¿qué sucedería cuando el emperador se enteró de que en algún lugar de la galaxia existía una especie que no temía al poder imperial? El almirante tenía la terrible sensación de que esto era solo el comienzo. El almirante Ketabar estaba en su cámara de mando, mirando fijamente afuera, en la flota humana. Habían pasado 3 días desde la retirada y la evacuación del Kepler 442b estaba casi completa. Las naves terrestres se movían con precisión, ayudando a transportar colonos a salvo, manteniendo posiciones defensivas perfectas. El almirante había aprovechado el tiempo para estudiar estos misteriosos humanos. Lo que aprendió lo perturbó más que su tecnología superior. La capitana Chen cumplió su palabra. Los humanos no hicieron ningún movimiento para atacarlos. Flota imperial mientras se mantuvieran a una distancia segura.
Se centraron por completo en proteger a los colonos, organizando esfuerzos de evacuación con una eficiencia que impresionó incluso a los oficiales imperiales. Pero eso no era lo que preocupaba a Cathar. Los humanos ayudaban a los civiles enemigos. La doctrina imperial enseñaba que los enemigos no merecían piedad. Las poblaciones conquistadas fueron esclavizadas o eliminadas. La idea de proteger a quienes se habían opuesto al imperio era completamente ajena. Sin embargo, estos terrícolas trabajaban incansablemente para salvar a cada colono. Sus barcos proporcionaron ayuda médica, alimentos y transporte a cualquiera que lo necesitara. Trataban a los prisioneros imperiales heridos con el mismo cuidado que a su propia gente. Tal su comportamiento debería haber indicado debilidad. En cambio, pareció fortalecerlos. «Señor», gritó el oficial de comunicaciones Selit, «recibimos otra transmisión de la nave insignia humana. Ponlo en práctica». La capitana Chen apareció en la pantalla principal. Parecía cansada pero determinado. Detrás de ella, Cathar pudo ver oficiales humanos trabajando en estaciones que parecía mucho más avanzada que la tecnología imperial. «Almirante, la evacuación ha finalizado. Todos los colonos han sido rescatados sanos y salvos, reubicados en sistemas neutrales. Eres libre de irte». «¿Así de fácil?», Cathar preguntó. «¿Nos dejas ir? Te dijimos que lo haríamos. Cumplimos nuestras promesas». El almirante frunció el ceño. «¿Qué nos impide informar de su ubicación al mando imperial? ¿Traer una flota más grande a destruirte?» El capitán Chen sonrió con tristeza. «Nada, almirante. Pero no cambiará. ¿Crees que 13 naves pueden derrotar a toda la armada imperial? Creo que aún no lo crees. Entiendo a qué te enfrentas. ¿Puedo mostrarte algo?» La pantalla de visualización cambió para mostrar una mapa estelar. Kidvar reconoció los territorios del borde exterior, incluido el sistema que ocupaban actualmente. Pero algo andaba mal con la pantalla. Marcadores rojos aparecieron por todo el espacio imperial, cientos de ellos. Cada uno indicaba la posición de lo que parecían ser humanos barcos. «Esto es imposible», susurró el almirante. «Esto es solo el 3, el 7 y la 12ª flota de la Commonwealth», explicó el capitán Chen. «Tenemos naves posicionadas cerca de cada importante flota imperial, instalación, bases militares, astilleros, centros de mando, mundos centrales». Cathar sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Los marcadores rojos cubrían la mitad del imperio. Si la imagen era precisa, la humanidad, de alguna manera, han posicionado fuerzas en el espacio imperial sin ser detectados. «¿Cuánto tiempo llevas observándonos?» «Aproximadamente 8 años. Supimos de su imperio por primera vez cuando los refugiados de la masacre de Alter llegó a nuestro territorio. Los sobrevivientes nos contaron sobre el genocidio sistemático de su pueblo, los Alter. Masacre. Kidvar lo recordaba bien, un sistema estelar entero limpio de elementos rebeldes, 15.000 millones de bajas. Había sido una de las operaciones más eficientes del imperio. Desde ese momento, continuó Chen, sabíamos que tendríamos que actuar eventualmente. Pasamos años reuniendo inteligencia, estudiando su tecnología, preparándose para esta intervención. ¿Por qué rebelarse ahora? ¿Por qué no permanecer ocultos? Porque no somos conquistadores, almirante. No queremos gobernar su imperio. Solo queremos matar para detenerlo». Tal ingenuidad asombró a Cathar. ¿Realmente creían estos humanos? ¿Podrían cambiar 3.000 años de doctrina imperial mediante negociaciones? El imperio nunca dejará de expandirse. Él dijo, «Es lo que somos, es lo que hacemos. Entonces tendrás que hacerlo sin asesinar a civiles inocentes. Y lo harás». «¿Cómo? ¿Amenazándonos con sus barcos?» La expresión del capitán Chen se tornó seria. «Si es necesario, sí. Pero preferimos ofrecerte una alternativa». «¿Cuál?» «Únete a la comunidad galáctica en igualdad de condiciones. Comercia en lugar de conquistar. Explora en lugar de destruir. Usa tu fuerza para proteger en lugar de oprimir». El almirante casi rió. Tales conceptos eran completamente ajenos al pensamiento imperial. El imperio gobernaba mediante la fuerza y el miedo. Tomaban lo que podían. Querían y destruían lo que no podían usar. «No lo entiendes», dijo. El imperio se construye sobre la conquista. Sin expansión, sin nuevos recursos ni poblaciones esclavas, nuestra civilización colapsaría. ¿Lo haría? ¿O simplemente nunca has intentado otra manera? La pregunta flotaba en el aire. Cathar nunca había considerado alternativas a la doctrina imperial. Desde la infancia,
Cada Alosafiran se les enseñó que su especie estaba destinada a gobernar la galaxia, que otras razas eran inferiores y existían solo para servir a los intereses imperiales. Pero estos humanos desafiaron todas sus creencias. «Muéstrame más», dijo. Finalmente el mapa estelar cambió, acercándose a sistemas específicos. Katar observó con creciente asombro cuando el capitán Chen reveló el alcance de las operaciones humanas. Las naves de la Commonwealth Terran habían estado monitoreando las actividades imperiales en cientos de mundos. Habían documentado cada masacre, cada redada de esclavos, cada acto de genocidio. Conocían secretos proyectos militares, instalaciones de investigación clasificadas y programas de armas ocultas. Lo más inquietante de todo es que habían estado ayudando a los enemigos imperiales. La rebelión en Vega 7, dijo Chen, destacando un sistema. Les proporcionamos tecnología defensiva. El levantamiento en la estación Centauri. Proporcionamos información sobre los movimientos de tropas imperiales. Kidbar miró fijamente Exhibición. Esas rebeliones le habían costado al imperio importantes recursos. Imperial la inteligencia nunca había descubierto la fuente de la tecnología y la información rebeldes. Ahora lo sabía. Has estado luchando contra nosotros durante años sin que nos demos cuenta. Hemos estado protegiendo a personas inocentes de tu imperio. Agresión. Hay una diferencia, no desde nuestra perspectiva. Capitán Chen asintió. Entiendo. Por eso te ofrecemos esta opción ahora. Termina con el campañas de expansión. Detén el genocidio. Céntrate en mejorar tus propios mundos, en lugar de conquistar a otros. Y si nos negamos, entonces cada vez que las fuerzas imperiales si atacan a la población civil, nos encontrarán esperando. La amenaza era clara. La humanidad tenía la tecnología, el posicionamiento y la voluntad de interferir con las operaciones imperiales en toda la galaxia. Ya habían demostrado que podría derrotar a las flotas imperiales, pero Katar conocía a su gente. El imperio nunca aceptar tales restricciones voluntariamente. Nos están pidiendo que abandonemos todo lo que somos, dijo. Les estamos pidiendo que convertirse en algo mejor. El emperador Baldrus nunca aceptará esto. Lo verá como una debilidad, como una rendición. Entonces quizás sea hora de un nuevo liderazgo. La sugerencia fue una traición según los estándares imperiales. Desafiarla a la autoridad del emperador se castigaba con la muerte. La sola idea de un cambio de régimen era impensable. Sin embargo, estos humanos hablaron lo dice con naturalidad, como si derrocar gobiernos fuera rutina. No entiendes la sociedad imperial. Kidbar dijo, el poder del emperador es absoluto. Su linaje ha gobernado durante 3 milenios. Nadie cuestiona su autoridad. Alguien lo hará, respondió Chen con confianza. Cuando tu gente se entere de que hay una como alternativa a la guerra interminable, algunos optarán por la paz. ¿Y crees que puedes proteger a quienes toman esas decisiones? Nosotros sabemos que podemos. La certeza en su voz era inquietante. Estos humanos hablaban como si ya habían planeado cada contingencia, como si hubieran estudiado la sociedad imperial tan a fondo que no tenían ni idea. Podía predecir sus respuestas. Almirante. El capitán Morbox lo interrumpió desde atrás. Tenemos prioridad. Comunicaciones del Comando Imperial. Kitar se giró. Pensé que los humanos interferían nuestras señales. Han abierto una ventana de comunicación. Selith informó. Al parecer quieren que informar a nuestros superiores. El almirante miró al capitán Chen. Estás permitiéndonos contactar con el Comando Imperial. Por supuesto, tu emperador necesita comprender la nueva situación. Cuanto antes conozca más acerca de nosotros, antes podrá tomar decisiones inteligentes. Tal confianza era admirable o demencial. Estos humanos estaban rebelando deliberadamente. Se convirtieron en la fuerza militar más poderosa de la galaxia. En esencia, le declaraban la guerra al imperio, mientras eran superados en número por miles a uno, a menos que no estuvieran realmente superados en número. ¿Cuántos barcos tienes realmente?, preguntó Kidbar. Basta, respondió Chen, usando la misma palabra que antes. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que tienes. Necesitamos. Lo que importa es que estamos aquí. Estamos comprometidos a detener el genocidio imperial y tenemos la tecnología para respaldar nuestras palabras. La alerta de comunicación volvió a sonar.
El comando imperial estaba exigiendo un informe inmediato. «Atienda la llamada, almirante», dijo el capitán Chen. «Cuéntele a sus superiores lo que sucedió aquí». Explicó que la humanidad le ofrece al imperio la opción de coexistir o el conflicto. Y si eligen el conflicto, entonces les daremos un conflicto. Pero haremos todo lo posible para proteger vidas inocentes en el proceso. Kitar estudió el rostro de la capitana humana. No mostraba miedo ni incertidumbre. La gente realmente creía que podía desafiar al imperio y ganar. Quizás tenían razón. «Abre el canal», ordenó. El emperador Baldris el Eterno apareció en la pantalla. Era anciano incluso para los estándares apirianos. Su piel escamosa estaba pálida por la edad, pero sus ojos aún ardían con autoridad del poder absoluto. «Almirante Ketbar», dijo el emperador, su voz cargando con el peso de siglos. «Explique su demora en completar la operación Kepler». El almirante tomó una respira hondo. «Su Majestad, nos hemos topado con un enemigo desconocido, una especie humanos llamados de un mundo llamado Tierra». «¿Enemigo desconocido?» «Imposible. Las redes de inteligencia cubren toda la galaxia. Sin embargo, Majestad, ellas existen y tienen tecnología superior». La expresión del emperador se tornó peligrosa. «¿Me estás diciendo que la séptima flota fue derrotada por alienígenas desconocidos? Nos convencieron de retirarnos, Majestad. Exigieron que detuviéramos el bombardeo y permitiéramos la evacuación de los civiles, y accediste a las exigencias del enemigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una muerte. Ningún oficial imperial había admitido jamás haber seguido órdenes enemigas. «Sí, Majestad, su superioridad tecnológica no nos dejó otra opción». Emperador Baldrus guardó silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz transmitía la promesa de un castigo terrible. «Regresa al espacio imperial de inmediato. Se enfrentará a un tribunal militar completo por su fracaso». «Sí, Majestad y almirante». «Prepare un informe completo sobre estos humanos. Si realmente representan una amenaza para el imperio, serán eliminados por completo». La transmisión terminó. Cathar se volvió al capitán Chen, que había estado escuchando toda la conversación. «Ya lo oíste», dijo el almirante. «El imperio enviará todo lo que tenga, te destruiré». «Contamos con ello», respondió con calma. «Eso no tiene sentido». «¿Por qué? ¿Te gustaría enfrentarte a toda la armada imperial?» El capitán Chen sonrió y por primera vez Cathar vio algo casi depredadora en su expresión. «Porque cuando derrotemos a todo tu ejército, nadie en la galaxia dudará de que la era del genocidio imperial haya terminado». El almirante sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estos humanos no solo defendían a los colonos, planeaban acabar con el imperio, y parecían confiados. Podrían hacerlo. El emperador Baldris el Eterno estaba sentado en su trono de hueso cristalizado, leyendo al almirante el informe completo de Ketbar por tercera vez. La enorme cámara que lo rodeaba fue tallada en un solo asteroide. Sus paredes, decorado con trofeos de 1000 mundos conquistados. El informe carecía de sentido. Había aparecido una especie desconocida, de la nada, y obligaron a una flota imperial a retirarse. Poseían tecnología que superaba cualquier cosa en las vastas bases de datos del imperio. Afirmaban, provienen de un mundo llamado Tierra, que no existía en ningún mapa estelar. Lo más inquietante de todo es que habían emitido, exige al propio imperio, convocar al gran. El almirante Thexmor, el emperador ordenó. Sus guardias personales, imponentes figuras con armadura negra, se movieron para obedecer. En cuestión de minutos, el oficial militar de mayor rango del imperio se encontraba ante el trono. El gran almirante Thexmor era anciano, experimentado, y nunca había perdido una batalla. Sus antebrazos llevaban las cicatrices de innumerables campañas. Sus ojos reflejaban la fría sabiduría de alguien que había supervisado personalmente la destrucción de toda la especie. «Su Majestad», dijo Teor haciendo una reverencia. «Lea esto», Balder le entregó el informe. «Dime qué piensas». El gran almirante estudió el documento cuidadosamente. Su expresión se volvió cada vez más preocupada a medida que leía sobre la tecnología humana y sus exigencias imposibles. «Si este informe es cierto», dijo finalmente Thexmor, «nos enfrentamos a una amenaza sin precedentes en la historia imperial. ¿Crees que es cierto?» El almirante Cathbar no es un cobarde. Ha comandado campañas exitosas durante 4 décadas. Si dice que estos humanos poseen
Tecnología superior, me inclino a creerle. El emperador Baldrus surgió de su trono y caminó hacia la enorme ventana que daba a su ciudad capital. Abajo, miles de millones de seirianos iban y venían, sus vidas cotidianas, seguros de saber que su imperio era supremo. ¿Cómo es posible?, le preguntó el emperador. Nuestros exploradores han inspeccionado todo el brazo galáctico. No hay civilizaciones avanzadas. Existen más allá de nuestras fronteras. Quizás provienen de más allá de nuestras regiones estudiadas. O quizás su tecnología de sigilo es tan avanzada que nuestros exploradores nunca los detectaron. La idea era inquietante. Si los humanos pudieron esconderse de los sensores imperiales, ¿qué más podría acechar en el espacio inexplorado? ¿Qué piensas? ¿Recomendar?, preguntó Beldres. Debemos responder con fuerza abrumadora. Reúne la primera, segunda y quinta flotas, más de 300 barcos. Lo que sea. La tecnología que poseen estos humanos no les permite enfrentarse al poder combinado de nuestras flotas más poderosas. El emperador. Asentí. Hazlo. Anthex More. Quiero que estos humanos sean completamente destruidos, no conquistados, no esclavizados, eliminado por completo. Se hará, Majestad. 3 semanas después, el mayor imperial flota en siglos reunida en el punto de parada de la estación de Riel. 317 buques de guerra, incluidos 12 dreadnoughts y el buque insignia personal del emperador, el Eternal Dominio. El gran almirante Texmore se encontraba en el puente de su nave de mando, revisando los preparativos finales. Los informes de inteligencia indicaron que los humanos todavía estaban en el sistema Kepler 442, aparentemente sin hacer ningún esfuerzo por esconderse o retirarse. Tal confianza era o arrogancia suprema o poder supremo. Todas las flotas se presentan listas. Su ayuda anunció que comenzará el salto hiperespacial, ordenó Dexmore. La enorme flota entró al hiperespacio en perfecta formación. El viaje a Kepler 442 duraría 6 horas. Cuando llegaran, estos misteriosos humanos se enfrentarían a toda la ira del imperio. En el sistema Kepler, el capitán Chen se encontraba en el puente del Retribution, observando sus exhibiciones tácticas. Los sensores de la Commonwealth habían estado rastreando los movimientos de la flota imperial durante semanas. La respuesta fue exactamente la que esperaban. Predicho. La almirante Torres informa que el grupo de trabajo está en posición, anunció su oficial de comunicaciones. Excelente. Indique a todas las naves que mantengan el sigilo hasta que lleguen los imperiales. Queremos que se comprometan por completo antes de revelar nuestra fuerza. Sí, el capitán Chen estudió la pantalla táctica que mostraba posiciones de naves de la Commonwealth Terran en todo el sistema. Los imperiales esperaban encontrar una pequeña fuerza de 50 o 60 barcos. En cambio, se enfrentarían a algo muy diferente. Capitán, su oficial táctico dijo. Se detectaron distorsiones en el hiperespacio. Se aproximan varias naves grandes. Aquí vamos. Todos estaciones, prepárense para operaciones de combate. La flota imperial se materializó en el borde del sistema Kepler, en una exhibición de fuerza que habría aterrorizado a cualquier enemigo normal. 300 buques de guerra masivos dispuestos en perfecta formación de ataque. Su potencia de fuego combinada es capaz de esterilizar mundos enteros. El gran almirante Texmore estudió las lecturas de sus sensores con satisfacción. La flota humana estaba exactamente donde. Los informes de inteligencia indicaron que aproximadamente 60 naves se agruparon alrededor del mundo colonial. Señales a todos, naves, ordenó. Ataquen la formación Gamma. Apunten a cada nave humana. Quiero destrucción total en la primera salva. La flota imperial avanzó como una ola imparable. Cada nave cargó armas a máxima potencia, tubos de misiles cargados con ojivas destructoras de planetas, cañones de partículas preparados para desatar destrucción incomprensible. En la retribución, el capitán Chen observó con calma la llegada del imperio. Profesionalismo. Allí, sin siquiera intentar comunicarse, su oficial táctico observó. No, han venido aquí. Cometer genocidio. Mostrémosles el precio de esa decisión. Abrió una canal de toda la flota. Buques de la Commonwealth. Aquí Chen. Ejecutar el plan Martillo.
Muéstrales lo que la humanidad puede hacer. En todo el sistema Kepler el espacio empezó a brillar. Gran almirante Dexmore observó sus sensores con creciente confusión a medida que las lecturas de energía se disparaban más allá de todas las escalas conocidas. El espacio mismo parecía estar ondulando alrededor de la flota imperial. Informe, exigió. Señor, energía masiva, acumulaciones en todo el sistema. Fuentes desconocidas. Las lecturas son imposibles. Define imposible. Niveles de energía que superan nuestra capacidad de medición y provienen de todas partes. La primera nave de la Commonwealth que se desmanteló justo frente a la nave insignia imperial. Era enorme. Más grande que cualquier nave humana con la que se hubieran topado previamente. Sus armas ya estaban cargando. Entonces apareció otra nave y otro. En cuestión de segundos, el espacio alrededor de la flota imperial se llenó de naves de la mancomunidad Terran. No docenas, cientos. ¿Cuántos barcos hay? Susurró Dexmore contando. Señor, más de 400 barcos y todavía hay más en proceso de desenmascararse. Tipal. El gran almirante observó su despliegue táctico con incredulidad. Los humanos no solo habían igualado a los imperiales números, los habían superado significativamente. Esto es imposible. Inteligencia dijo que tenían 60 barcos. Señor, parece que la inteligencia estaba equivocada. Una señal de comunicación llegó a la nave insignia imperial. El gran almirante Dexmore la aceptó, preguntándose qué estos humanos dirían. Una nueva cara apareció en la pantalla. Este humano era mayor que el capitán Chen, con su cabello gris y su porte de suprema autoridad militar. Fuerzas imperiales. Les habla la almirante Rosa Torres al mando de la primera flota de la mancomunidad Terran. Ingresó a este sistema con evidentes intenciones hostiles. Retírese inmediatamente y prepárese para ser abordado. ¿Abordado? Dexore no podía creer lo que oía. ¿Te atreves a exigirnos rendirse? No exijo nada. Te ofrezco la oportunidad de sobrevivir a este encuentro. Tú decides. El granel almirante estudió su situación táctica. La flota imperial estaba rodeada, superados en número y enfrentándose a una tecnología que no entendían. Pero el imperio nunca se rindió. Nunca. A todos los barcos ordenó. Abran fuego, destruyan todos. Nave humana. La flota imperial desató todo lo que tenía. Miles de misiles, rayos de energía y partículas. Las corrientes convergieron hacia los barcos de la Commonwealth. Las embarcaciones humanas absorbieron la descarga sin efectos visibles. Imposible. Dexmore suspiró. La voz del almirante Torres se volvió más fría ahora. Tu turno se acabó. Ahora es nuestro. La flota de la Commonwealth disparó simultáneamente. Que lo que siguió no fue una batalla, fue una demostración. Las naves imperiales simplemente dejaron de existir. Las armas humanas eran tan avanzadas que la mayoría de las naves imperiales ni siquiera registraron un impacto. Estaban allí. Un momento. Desapareció al siguiente. En menos de 10 minutos, más de la mitad de la flota imperial fue destruido. Todos los barcos, retírense. El gran almirante Termore ordenó desesperadamente. Señor, nuestros motores hiperespaciales están bloqueados. No podemos saltar. Los humanos no solo estaban destruyendo el imperio. Naves. Controlaban el campo de batalla por completo. La flota más poderosa de la historia imperial era atrapados como animales en una jaula. El almirante Torres Dexmore llamó al canal de comunicación. Nos rendimos. Por favor, detengan el ataque. El barco de la Commonwealth cesó el fuego inmediatamente. Un sabio elección, respondió Torres. Todas las naves imperiales apagarán sus armas y se prepararán para ser abordadas. Cualquier nave los que no cumplan serán destruidos. Dexmore miró alrededor de su puente. La tripulación lo miró conmocionada. Un gran almirante imperial acababa de rendirse a fuerzas enemigas. No tenía precedentes en 3000 años de historia. Pero la alternativa era la aniquilación completa. Todos los barcos cumplen las exigencias del enemigo, se ordenó en voz baja. El proceso de embarque fue rápido y profesional. Commonwealth, las tropas se mueven a través de las naves imperiales con eficiencia practicada, asegurando armas y tomando bajo custodia al personal clave. Abuelo. El almirante. Dexmore se encontró cara a cara con el almirante Torres en la conferencia de la retribución habitación. La comandante humana era más pequeña que la mayoría de los serianos, pero su presencia llenaba el espacio. Tu imperio tiene una elección.
dijo Torres sin preámbulos. Poner fin a las campañas de expansión, detener el genocidio de las poblaciones civiles, centrarse en el desarrollo interno en lugar de la conquista. Y si nos negamos, entonces, termina tu expansión. Gracias. El almirante humano estudió más. Como el capitán Chen, no mostró ninguna duda ni incertidumbre. Esta gente realmente creía que podía imponerle condiciones al imperio. ¿Cuántos barcos tienen realmente?, preguntó. ¿Suficientes para proteger a todos los civiles? ¿Población en el espacio imperial? ¿Suficiente para detener cada campaña de genocidio? ¿Suficiente para derrotar cualquier flota que envíes contra nosotros? El emperador jamás lo aceptará. Entonces, el emperador se enterará de que su reinado de terror ha terminado. Las palabras impactan más como un golpe físico. Golpe. Estos humanos no solo desafiaban la doctrina militar imperial, amenazaban los cimientos de la civilización imperial misma. Estás hablando de una guerra a escala galáctica, él dijo. Estamos hablando de poner fin a la guerra a escala galáctica. No más conquistas, no más esclavitud, no más genocidio. La decisión es suya. El almirante Torres se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, los restos de la flota imperial flotaban en el espacio como juguetes rotos. Liberaremos a sus tripulaciones supervivientes. Dijo que pueden regresar al espacio imperial con un mensaje. Los terranos. La Commonwealth le ofrece al imperio una última oportunidad para cambiar, para convertirse en algo mejor que una fuerza de destrucción. ¿Y si elegimos luchar? Tauro se volvió para enfrentarlo. Entonces lucharemos y ganaremos porque tenemos algo que a tu imperio le falta. Tecnología superior. Algo más importante. ¿Sabemos por qué luchamos? El gran almirante Texmore guardó silencio un largo instante. En 3 décadas de servicio militar, había conquistado docenas de mundos y destruido innumerables enemigos. Nunca cuestionó la doctrina imperial, ni los objetivos imperiales, pero estos humanos lo obligaron a pensar en cosas que nunca había. ¿Por qué luchaba realmente el imperio? ¿Qué sentido tenía una conquista interminable y destrucción? El emperador enviará todas las naves de la Armada Imperial contra ti, dijo finalmente. Contamos con... Sí, respondió Torres con una leve sonrisa. La misma confianza, la misma certeza. Estos humanos parecen dar la bienvenida a la perspectiva de enfrentarse a todo el ejército imperial, como si hubieran estado planeando para ese mismo resultado desde el principio. Texmore se dio cuenta con creciente temor que la humanidad les había tendido una trampa. Se habían rebelado, habían demostrado su poder, y ahora estaban provocando deliberadamente al imperio para que respondiera masivamente. ¿Pero por qué querrían enfrentarse a toda la armada imperial a menos que estuvieran absolutamente seguros de que ganarían? El emperador Baldrus el Eterno se encontraba en su sala de guerra, mirando la pantalla holográfica que mostraba la destrucción completa de sus flotas más grandes. Los informes eran increíbles. Más de 300 imperiales buques de guerra destruidos o capturados por fuerzas humanas desconocidas. Gran almirante, las naves supervivientes de Texmore habían regresado con dificultad al espacio imperial, con noticias que lo destrozaron todo. Baldrus pensó que sabía de la galaxia. ¿Cuántas naves humanas reportaron? El emperador le preguntó a su jefe de inteligencia. Más de 400 confirmado, Majestad. Pero el almirante Torres sugirió que tienen muchos más. 400 barcos. Con tecnología superior a cualquier cosa que poseía el imperio. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Qué hay de nuestro cliente? ¿Especies? ¿Alguna de ellas muestra signos de rebelión? La expresión del jefe de inteligencia se ensombreció. Problemas. Varios sistemas han dejado de responder a las órdenes imperiales, Majestad. Los alarianos, los veaganos, colonias, la Federación Centauri, parecen estar esperando a ver qué sucede. Las especies clientes del imperio ya estaban sintiendo debilidad. 3000 años de control basado en el miedo fueron resquebrajándose tras una sola victoria humana y nuestra propia población. Hay rumores, Majestad. Historias sobre extraterrestres que protegen a los civiles en lugar de conquistarlos. Algunos ciudadanos son preguntando por qué el imperio no sigue políticas similares. Baldrus sintió que la ira crecía en su pecho. Su propia gente estaban empezando a cuestionar la doctrina imperial.
Los humanos habían plantado semillas de duda que podrían convertirse en rebelión. Convoca al Alto Consejo, ordenó. Discutiremos nuestra respuesta a esta amenaza humana. El Alto Consejo estaba formado por los líderes militares y políticos de mayor rango del imperio. Ellos reunidos en la antigua Cámara, donde se tomaban decisiones que afectaban a miles de millones de vidas. Honorables consejeros, Emperador Baldris comenzó. Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. Una especie desconocida ha desafiado la autoridad imperial y ha demostrado la capacidad de derrotar a nuestras mejores flotas. Los murmullos resonaron en la cámara. Varios consejeros parecían genuinamente asustados. ¿Cuáles son nuestras opciones, Majestad?, preguntó el almirante Bar. Comandante de las fuerzas restantes de la Armada Imperial. Tenemos una opción. El emperador respondió con frialdad. Movilización completa. Todos los barcos, todas las armas, todos los soldados. Reuniremos la mayor fuerza militar de la historia galáctica y aplastaremos a estos humanos por completo. Majestad, intervino el consejero Ralvin, quizás deberíamos considerar negociar. Los humanos han ofrecido condiciones. ¿Negociar es rendirse? Val respetó. El imperio no negocia con especies inferiores. ¿Pero son inferiores? Ralvin preguntó en voz baja. Su tecnología parece mucho más avanzada que la nuestra. La pregunta flotaba en el aire como una herejía. El fundamento de la ideología imperial era la superioridad sapiriana. Si los humanos eran tecnológicamente superiores, ¿qué significaba eso para la civilización imperial? Irrelevante. El emperador dijo, superaremos su tecnología mediante números y tácticas superiores. Majestad, dijo el almirante Bexar con cautela, nuestra flota restante es aproximadamente 800 naves. Si los humanos realmente tienen 400 naves con Susi, se hubieran demostrado capacidades, el resultado de tal batalla sería incierto. Entonces usaríamos otras armas, Baldris. Declarado. Activa el proyecto Martillo del Vacío. El silencio invadió la cámara. El Vacío el Martillo era el sistema de armas más clasificado del imperio, un destructor de planetas tan poderoso que podía destruir estrellas enteras. Sistemas. El consejero de Majestad Ralvin protestó. El martillo de vacío no ha sido probado. Los requerimientos de energía son enormes y su uso violaría todos los tratados de la galaxia, tratados firmados con especies. Conquistamos. El emperador respondió. Si destruimos el mundo natal de los humanos, la flota no tendrá base de operaciones. Se verán obligados a rendirse o se extinguirán. El plan era simple y brutal. Localizar la Tierra, desplegar el martillo del vacío y eliminar a la humanidad por completo. Sin su mundo natal, la flota humana se convertiría en refugiados sin un lugar donde vivir. Retírense. Comiencen los preparativos de inmediato, ordenó Baldrus. Quiero el martillo del vacío. Listo para su despliegue en 60 días. El Alto Consejo se dispersó para llevar a cabo las órdenes del emperador, pero varios consejeros intercambiaron miradas preocupadas al marcharse. El plan del emperador destruiría a la humanidad, pero también podría desencadenar una guerra galáctica que consumiría miles de millones de vidas. En el sistema Kepler, el almirante Torres recibió informes sobre misiones militares imperiales, movimientos en todo su territorio. Las redes de inteligencia de la Commonwealth se habían infiltrado en la mayoría de los principales organismos imperiales. Instalaciones hace años. Están movilizando todo, informó el capitán Chen. Todas las naves disponibles están siendo retiradas al núcleo del espacio imperial. Se espera que Torres, respondió. ¿Qué hay del martillo del vacío? Nuestras fuentes confirmaron la activación del proyecto. Se estima su finalización en 6 semanas. Torres asintió con gravedad. El martillo del vacío era exactamente el tipo de arma. Habían esperado que el imperio se desplegara cuando se enfrentara a la extinción. Un destructor de planetas diseñado para destruir todo mundos. Señale al Comando Tierra, ordenó. Dígales que comiencen la fase 3. Sí, almirante. La fase 3 fue la estrategia final de la Commonwealth. Pasó años preparándose para exactamente este escenario. El imperio intentaría destruir la Tierra, y la humanidad demostraría el verdadero alcance de su error. En la Tierra, la presidenta Sara Martínez recibió
El mensaje de la almirante Torres en el centro de mando subterráneo bajo Ginebra. A su alrededor el planeta. Las mentes militares y científicas más brillantes trabajan para coordinar la respuesta de la humanidad a la amenaza imperial. ¿Cuánto tiempo hasta que llegará la flota imperial a la Tierra? Preguntó. Aproximadamente en 4 semanas, respondió General Harrison, comandante militar de la Tierra. Su flota es enorme, más de 800 naves además del martillo del vacío. ¿Son nuestros? ¿Están listas las defensas? Más que listas, señora presidenta. La red de defensa de Saúl está en pleno funcionamiento. Toda la Commonwealth, la flota está en posición. Cuando lleguen los imperiales, encontrarán más de lo que esperaban. La transformación de la Tierra. Los últimos 8 años habían sido extraordinarios. Todo el sistema solar se había convertido en una fortaleza diseñada para proteger el mundo natal de la humanidad. Estaciones orbitales, plataformas de defensa automatizadas y objetos ocultos. Los sistemas de armas ocupaban cada posición estratégica, pero la verdadera sorpresa se escondía en el espacio profundo, más allá del imperio, al alcance del sensor. La flota imperial se reunió en la estación próxima, la instalación principal más cercana a la humanidad. Territorio. El propio emperador Balderris comandaba desde el puente del Martillo del Vacío, una enorme nave más grande que la mayoría de las estaciones espaciales. Informe de situación, exigió. Todas las flotas están listas, Majestad, respondió el almirante Bexitar. 843 barcos, la mayor fuerza en la historia imperial. El emperador estudió la exhibición táctica que mostraba su enorme flota. Su potencia de fuego podría conquistar brazos galácticos enteros. Ninguna especie se había enfrentado jamás a un poderío militar tan concentrado. Comience el salto hiperespacial a la Tierra, ordenó. La Armada Imperial entró. Hiperespacio en perfecta formación. Cuando emergieron en el sistema Saúl, la humanidad se enfrentaría a la aniquilación total. El viaje duró 6 horas. Cuando la flota imperial se materializó en el borde del sistema solar de la Tierra, el emperador Baldrus esperaba encontrar un mundo primitivo, defendido por naves dispersas. En cambio, encontró algo que desafiaba la comprensión. Todo el sistema solar, resplandecía con firmas energéticas. Enormes plataformas orbitales rodeaban la Tierra como un escudo protector. Armas estaciones del tamaño de asteroides custodiaban cada ruta de aproximación. Los campos defensivos centelleaban con una potencia que excedía capacidades de medición imperial. Informe, exigió el emperador con voz control estricto. Majestad, respondió el oficial del sensor, temblando. Cuento más de 2000 instalaciones defensivas. Las lecturas de potencia son imposible. 2000 instalaciones. Los humanos habían convertido todo su sistema solar en el lugar más fuertemente defendido de la historia galáctica, y su flota no ha detectado ninguna nave en el sistema interior. Majestad, eso fue extraño. ¿Dónde estaban las naves humanas que habían derrotado al imperio? ¿Fuerzas? El emperador Baldrris estudió el despliegue táctico. A pesar de la impresionante defensas, todavía comandaba la fuerza militar más grande jamás reunida. Números tenía que contar para algo. Todos los barcos, formación de ataque, ordenó. Apunta primero a las plataformas orbitales. Despeja el camino hacia el planeta. El imperio, la flota avanzó como una marea imparable. 800 buques de guerra avanzaron hacia la Tierra. Defensas. Armas cargando a máxima potencia. Las plataformas orbitales abrieron fuego. Primero. Lo que emergió de las defensas de la Tierra no fueron rayos de energía ni misiles. Fue pura destrucción. Armas que manipulaban la materia a nivel cuántico, convirtiendo las naves imperiales en nubes de rápida expansión partículas. Imposible, susurró el emperador. Su flota estaba siendo destruida más rápido de lo que los sensores podían rastrear. Naves que nunca habían conocido la derrota, simplemente dejaron de existir. La tecnología defensiva humana estaba fuera de toda base de datos imperial. Todas las naves realizan maniobras evasivas, almirante Bexar, ordenó desesperadamente. Negativo. El emperador Baldrris revocó la orden. Continúe el ataque. Despliega el martillo del vacío. El enorme destructor de planetas se dirigió hacia la Tierra. Su arma definitiva se está cargando. Si pudieran destruir el mundo natal de los humanos, las plataformas defensivas se volverían irrelevantes. Pero a medida que el martillo del vacío
Al acercarse al campo de tiro, el espacio alrededor de la flota imperial comenzó a brillar. Majestad, informó el oficial de sensores con una voz llena de terror. Enormes firmas hiperespaciales. Múltiples flotas. Entrante. Las naves humanas comenzaron a materializarse por todo el sistema solar. No cientos esta vez. Miles. Flota tras flota emergió del hiperespacio en perfecta coordinación. La verdadera fuerza de la Commonwealth finalmente se reveló. Más de 3.000 naves, cada uno más avanzado que los mejores barcos del Imperio. Este es el almirante Torres. Se oye una voz familiar en todas las frecuencias. Fuerzas imperiales están rodeadas y superadas en armamento. Apaguen. Tomen sus armas y prepárense para el abordaje. El emperador Baldrus contempló la exhibición táctica con incredulidad. 3.000 naves humanas. Su tecnología era superior. Su coordinación era impecable. Su flota invencible estaba atrapada en lo más profundo. Un sistema fuertemente defendido en la galaxia. Señor, dijo el almirante Bexar en voz baja, recomiendo retirada inmediata. No hay retirada, respondió Baldrus con frialdad. Nosotros, luchar hasta la victoria o la muerte. Majestad, no podemos ganar esta batalla. Entonces hazles pagar por su victoria. Dispara el martillo del vacío, el asesino de planetas. El arma definitiva, cargada a su máxima potencia. Si el emperador Baldrus no lograba conquistar la Tierra, la destruiría por completo. Pero mientras el martillo de vacío se preparaba para disparar, algo imposible ocurrió. El arma masiva simplemente dejó de funcionar. Todos los sistemas se apagaron simultáneamente. ¿Qué pasa?, preguntó el emperador. Exigió. Señor, interferencia externa. Algo está anulando nuestros sistemas informáticos. Una nueva voz llenó el puente joven, segura de sí misma y hablando con un acento que Baldrus nunca había oído. Emperador Baldris, soy la doctora Sarah Kim, directora de tecnología de la Tierra. He tomado control de sus sistemas de armas. Su nave está ahora bajo nuestro mando. Computadora anular. Los humanos, de alguna manera, habían tomado el control de la tecnología imperial de forma remota. Tal capacidad estaba más allá de todo lo que el Imperio hubiera imaginado posible. Imposible, susurró el emperador. La Commonwealth ha estado estudiando su tecnología durante 8 años, explicó el Dr. Kim. Cada sistema, cada arma, sabemos cómo funciona cada defensa. Y lo más importante, sabemos cómo desactivarla. En toda la flota imperial, las naves comenzaron a apagarse. Las armas se apagaron, los escudos colapsaron, el soporte vital permaneció activo, pero todos los sistemas militares ahora estaban controlados por operadores humanos. ¿Cómo?, preguntó Baldrus. El almirante, la voz de Torres regresó. Porque no somos conquistadores, emperador. Somos protectores, y nos hemos estado preparando para este día. Desde que supimos por primera vez de los crímenes de su imperio, la flota humana se dispuso a abordar. Posiciones. Miles de naves rodean a la indefensa armada imperial como depredadores que reclaman a su presa. Tú tienes una opción, continuó Torres. Ríndete ahora y enfrenta un juicio por tu culpa. Crímenes. O resistir y ser destruidos por completo. El emperador Baldris miró alrededor de su puente. Su tripulación lo miraba con expresiones que mezclaban miedo e incredulidad. El arma definitiva del imperio era inútil. Su flota estaba atrapada. Su tecnología había sido completamente comprometida. Por primera vez en 3.000 años, el imperio se enfrentó a un enemigo que no pudo derrotar. Me rindo, dijo en voz baja. Las palabras le parecieron veneno en la boca. Ningún emperador se había rendido jamás. La fuerza imperial jamás había admitido la derrota. Pero la alternativa era la aniquilación. Durante los meses siguientes, la galaxia se transformó por completo. Las especies aliadas del imperio declararon su independencia. Los gobernadores imperiales fueron arrestados por las fuerzas de la Commonwealth. El vasto ejército, la máquina que había aterrorizado la galaxia durante 3 milenios, simplemente colapsó. El emperador Baldrus fue juzgado por genocidio en un tribunal especial en la Tierra. Sus crímenes fueron documentados detalladamente. Miles de millones de muertes de civiles, incontables civilizaciones destruidas, esclavitud sistemática y opresión. El veredicto fue inevitable, pero el castigo de la Commonwealth fue inesperado. En lugar de ejecución,
Baldrus y otros líderes imperiales fueron sentenciados a servicio comunitario. Pasarían el resto de sus vidas ayudando a reconstruir los mundos que habían destruido. El capitán Chen, ahora ascendido a almirante, se encontraba en la nueva sede de la Commonwealth con vistas al Océano Pacífico. A través de las enormes ventanas podía ver naves de docenas de especies llegar y partir. Los antiguos mundos imperiales ahora eran miembros libres de la Federación Galáctica. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó el almirante Torres, uniéndose a ella en la ventana. Sobre el fin de 3000 años de opresión, no, respondió Chen. Sobre las vidas perdidas en el proceso. Sí, la victoria humana no había sido sin derramamiento de sangre. Miles de miembros de la Commonwealth habían muerto liberando mundos imperiales. El precio de la libertad siempre fue alto. ¿Qué sigue?, preguntó Torres. Exploración, Chen dijo con una sonrisa. La galaxia está llena de especies que nunca hemos conocido, mundos que nunca hemos visto. Ahora que el imperio, la expansión ha terminado, podemos centrarnos en el descubrimiento en lugar de la destrucción. Y si nos encontramos con especies hostiles, entonces, hagamos lo que siempre hacemos: proteger a los inocentes, defender a los indefensos, mostrarles que hay un camino mejor. El almirante Chen se volvió hacia la ventana. A lo lejos, un barco de exploración de la Commonwealth partía hacia Borde Galáctico. Su misión era el contacto pacífico con civilizaciones desconocidas. El Age of Empires había terminado. La era de la exploración había comenzado. En algún lugar entre las estrellas, otras especies aprenderían lo que la humanidad le había enseñado a la galaxia. Esa fuerza debería usarse para proteger, no para conquistar. La tecnología debería servir a la vida, no destruirla. Y eso a veces, la peor pesadilla de la galaxia, podría convertirse en su mayor esperanza. Las naves de guerra de la Tierra continuaron sus patrullas, pero ahora llevaban un mensaje diferente. No la amenaza de conquista, sino la promesa de protección. Las estrellas estaban a salvo y la humanidad permanecía en guardia.